¿Qué tal, Bitkingos? ¿Cómo están? Hace tiempo que no nos vemos por acá en esta situación de tener que analizar el mercado. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo justamente eso, ¿sí? Vamos a estar haciendo un análisis de mercado un poquito general, o sea, principalmente enfocado a criptomonedas, principalmente enfocado a Bitcoin, como solemos hacer, pero un poco general, ¿sí? Lo vamos a ver en gráficos semanales y gráficos diarios. Sobre todo va a ser lo principal y vamos a ver una perspectiva de lo que puede pasar. Ah, y vamos a ver gráficos de 4 horas también al cortísimo plazo, ¿sí? Así que bien, primero que nada, vamos a empezar por semanales, ¿sí? Vamos a empezar por semanales. Y como ven acá, yo tengo una figura chartista dibujada, ¿sí? En lo que es el gráfico. Que esto es algo que ya con los alumnos de la academia venimos hablando hace bastante tiempo. Y es una cuña descendente en Bitcoin en gráficos de... gráficos semanales, se ven gráficos diarios, hasta incluso en gráficos mensuales se ve bien, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Este tipo de figuras suelen ser rotas al alza, ¿sí? Suelen ser rotas al alza. Pero, para que suceda eso, obviamente, tiene que haber una situación de mercado que acompañe esa ruptura. Ustedes fíjense que esta cuña, el vértice, llega hasta, vamos a suponer, los $10.000, incluso más abajo, ¿sí? Entonces el precio tranquilamente podría seguir por dentro de la cuña constantemente hasta que la ruptura sea ahí, ¿no? Esperemos que no, yo creo que no va a pasar eso, ahora les voy a explicar, ¿no? Pero bueno, que igualmente les falta todavía para romper e incluso todavía no estamos llegando a la zona de ruptura que es el 70% aproximadamente de la figura en adelante, ¿sí? Así que eso es importante tener en cuenta. Como vemos, ¿sí? Acá en la figura semanal, estamos en una situación, ¿sí? Justo un poco complicada en Bitcoin, ¿sí? Y acá les voy a comentar también una parte fundamental más adelante, les voy a comentar un poquito de lo que es el análisis de gráficos complementarios a lo que es Bitcoin, a lo que es criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero principalmente les quiero comentar a nivel meramente técnico que estamos en una situación justo un poco complicada de analizar en el sentido de que es una zona de incertidumbre bastante importante la que tenemos en este momento, ¿sí? Porque estamos en la media, exactamente en la zona media de la cuña, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Generalmente es una zona también de rebote, sobre todo en este tipo de temporalidades. Como podemos ver, acá rebota una vez, dos veces, incluso tres veces el precio rebotó en la zona media de esta cuña, ¿sí? Hasta que, bueno, llegó a caer a la parte baja como había marcado, y esto nos marcó la figura como tal, ¿sí? Y acá incluso, como podemos ver, hay uno y dos rebotes a la parte media para seguir bajando, ¿sí? O sea, constantemente. Y actualmente estamos justo en esa zona, ¿sí? Estamos en esa zona, lo cual está impidiendo que el precio, bueno, se mueva con total libertad. Como podemos ver, llevamos ya más de 2 semanas con Bitcoin entre los 18.000 dólares y $21.000 aproximadamente, ¿sí? Llevamos más de 2 semanas con Bitcoin estancado ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Miren, para mí, tenemos dos opciones, hay una más probable y otra menos probable, ¿sí? Y esto en gráficos diarios lo vamos a poder ver de mejor manera. Para mí la opción más probable actualmente sigue siendo la posibilidad de que Bitcoin caiga, ¿sí? Caiga para después sí rebotar. ¿Bien? Esa es una opción más probable, pero no es en esta cuestión actual, que estamos en la situación actual, hay una incertidumbre muy grande, por lo tanto, esta más probable es de un 55% contra un 45%, o sea, hay mucha incertidumbre en el mercado. Esa caída podría llegar a Bitcoin, como veníamos hablando con los alumnos, entre los... Primera zona de soporte que tendría serían los 16.200, 16.300 dólares. Y la segunda zona de soporte que tendría sería yendo a buscar aproximadamente los 14.000 dólares, ¿sí? Esas serían como las dos zonas de soporte importantes que tenemos en Bitcoin actualmente. Que incluso, ¿sí? Si tiramos un FIBO, que podemos tirar un FIBO de esta forma, vamos a poder ver que actualmente vamos a estar, o sea, estamos a punto de romper o estamos apoyándonos sobre el 0.786, ¿sí? Que es un punto muy importante también para tener en cuenta. Bueno, esto es más que nada para tener en cuenta de que
hay una ruptura posible del precio con un pullback para seguir cayendo un poco más, ¿sí? O sea, eso tenemos que tenerlo muy muy en cuenta, muy presente. Esa es la situación número 1. ¿Cuál es la situación número 2? Un poco más optimista, que Bitcoin vaya a buscar la línea de tendencia bajista que tiene ahora, que es la parte alta de esta cuña, ¿sí? Y eso lo llevaría a Bitcoin a los 27, 28, 29, 30. Llámelo como quiera, ¿sí? Es un aproximado, ¿no? En ese caso. Y después tenemos una opción que yo la veo prácticamente imposible, por lo menos al corto plazo, ¿sí? Que es la de que Bitcoin tenga una subida con fuerza, rompa la línea de tendencia, apoye y continúe subiendo. O sea, no la descarto al 100%, pero es una probabilidad de muy menor, ¿sí? Actualmente. Entonces eso es lo que se ve en gráficos semanales. Esto es proyección de aquí a 2-3 meses, ¿sí? 2-3 meses. Puede ser un mes, puede ser un mes y medio, 2 meses y medio, 3. Aproximadamente esa es la proyección. De aquí a fin de año, ¿sí? Posibilidad entonces de al 55% de que puede caer un poco más, ¿sí? Ir a buscar los 16 o 14. Posibilidad número 2, el 45%, casi con la misma probabilidad, de que vaya y busque un rebote a los 26, 27, 28, ¿sí? 30. Llámele Y, llámele X, ¿no? En ese caso. Ahora, en gráficos diarios, ¿sí? En gráficos diarios, ¿qué tenemos? Por situación técnica, ¿sí? Por una cuestión de análisis meramente técnico, lo que tenemos acá deberíamos tener un movimiento alcista, ¿sí? O sea, en Bitcoin a nivel técnico, el movimiento debería ser alcista, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Voy a pasar a explicar por qué debería ser alcista y por qué puede pasar de que no sea alcista pese al técnico. Primero que nada, tenemos en Bitcoin actualmente una zona de lo que vendría a ser también una cuña mucho más chica, ¿no? Sería una cuña bajista, o le podríamos llamar también canal, ¿sí? Como le queramos decir, es una cuña barra canal en este caso porque es bastante amplio, ¿sí? Pero este sería el movimiento. Esto generalmente rompe alcista, y en ese caso, ¿sí? De que tengamos una ruptura alcista, lo que iríamos a buscar es la parte alta de la cuña, como les digo, a los $27.000, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la probabilidad número 1 en análisis técnico, ¿sí? De Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una probabilidad número 2, y acá es donde entra el análisis fundamental. Hay muchísima incertidumbre y una situación muy complicada a nivel de mercado en términos generales a nivel global. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos con muchas tensiones entre Ucrania y Rusia nuevamente. O sea, pese a que la guerra sigue, las tensiones se incrementaron ahora. Ucrania está pidiendo la entrada de la OTAN. Eso significaría de que si Rusia sigue en guerra contra Ucrania y la OTAN la apoya, sería básicamente Rusia contra los aliados de la OTAN. O sea, sería prácticamente una guerra mundial, eso, ¿sí? O sea, en el peor de los casos. Y eso obviamente haría que, sin importar ningún análisis técnico, el mercado se derrumbe. Y en el caso de que eso no pase, sí, que yo tengo mis dudas de que vaya a pasar y vaya a prosperar una situación así, que sería muy negativa para el mundo en general, la situación que tenemos ahora sería de también incertidumbre a nivel Estados Unidos, muchos problemas con la inflación, no la pueden controlar, más allá de que la inflación sigue subiendo, ¿sí? Ha desacelerado bastante, pero las medidas no están siendo efectivas, y eso es lo principal de todo, ¿sí? Las medidas son muy malas, ¿sí? A nivel Estados Unidos no están tomando medidas claras para que la inflación mejore. Entonces, la situación en el mercado es muy complicada, y por eso es que, aún teniendo un análisis técnico favorable, el mercado podría caer e ir a buscar, bueno, nuevamente los 17.500, y si rompe, ir a buscar los 16.300 y o más abajo, ¿sí? Además, tenemos que sumarle la situación del dólar, ¿sí? Este es el DXY, que es básicamente el índice del dólar como tal, ¿sí? Cuánto vale, por así decirlo, el dólar. Y podemos ver, ¿sí? Que el dólar ha tenido una subida extremadamente grande. Si lo vemos en gráficos mensuales. Disculpen si escucha ruido de fondo. Tengo gente acá tocando bocina en la parte de la pieza. Disculpen. Como vemos en gráficos mensuales, el dólar está en máximos históricos. O sea, máximos históricos. Está en máximos de hace 20 años, ¿sí? Esta subida que nosotros vemos acá fue en 2001, ¿sí? En el que llegó hasta los 120 puntos, ¿sí?
En este caso el dólar está sobre los 112, ¿sí? Actualmente, pero llegó a estar hace cuestión de 3-4 días atrás en los 114, casi 115. Obviamente lo que estamos hablando, máximo desde 2001, porque como ven, toda esta época de acá, que fue desde 2001 hasta ahora, el dólar había estado, bueno, bastante bajo. ¿Y qué quiere decir esto? A un dólar más caro, menos cantidad de dólares para comprar un activo, por lo tanto los activos bajan de valor, ¿sí? Porque el dólar sube de valor, ¿sí? Es esa la cuestión. Entonces, si lo vemos en gráficos diarios, ¿sí? Este retroceso que está teniendo el dólar ahora, perdón, puse gráficos ahora, este retroceso que está teniendo el dólar ahora era completamente normal después de la tremenda subida que había tenido, pero tenemos acá, como el marcado, una curva, ¿sí? Y esta curva es una curva muy importante a tener en cuenta a nivel de análisis, ya que si el dólar no la rompe de manera bajista, ¿sí? Y vuelve a subir, probablemente busque un nuevo máximo, ¿sí? Y los activos como Bitcoin y el Standard & Poor's, las acciones, etcétera, etcétera, sigan cayendo, ¿sí? Eso sería lo negativo. Eso sería lo negativo. Entonces, importantísimo tener en cuenta el punto más o menos de los 111, aproximadamente entre 110.9 y 111, ¿sí? Justamente este punto de acá es... Disculpen. Este punto de acá, esta línea acá que voy a marcar, es extremadamente importante para el dólar. Es un soporte muy importante que si lo rompe bajista, estaríamos... O sea, si lo rompe bajista con fuerza, estaríamos tocando el cielo con las manos, por así decirlo, porque todo estaría empezando a subir, que ojalá pase eso. Yo lo que quiero es que suba. Pero si no sucede eso, lo que va a pasar es que el precio rebote y vaya a buscar los máximos, y esa sería una situación bastante complicada. A su vez, ¿sí? El Standard & Poor's está actualmente en una quinta onda bajista de lo que son las ondas de Elliott, ¿sí? Esto quiere decir que estamos en el último impulso bajista del activo. Y esto lo podría llevar tranquilamente a los mínimos aproximadamente justo donde puse el cursor ahí. Aproximadamente sería buscar mínimos, digamos, en los 333, 334, 335, 332 aproximadamente. Incluso llegando hasta los 327, que creo que ese sería el punto más bajo que podríamos tocar. ¿Por qué? Porque tenemos... eso es una zona muy importante en lo que es el Standard & Poor's, ya que busca este máximo de acá, este mínimo de acá y estos dos mínimos, ¿sí? Eso sería el punto exacto. 327, 326 aproximadamente, 325 como muy abajo, ¿sí? Eso sería el posible final de esa onda. ¿Puede terminar antes? Sí, totalmente. Podría terminar los 340 o incluso 350 me parece muy poco. 340 sería, creo que la zona a terminar. Y eso obviamente empujaría a los demás activos como Bitcoin y otros más. Así que no tenemos que tener dudas de que la situación actualmente es un poco más bajista que alcista. ¿Sí? Lamentablemente no vemos índices de posibles rebotes en lo que es el Standard & Poor's. En Bitcoin teníamos un poco más, ¿sí? Tenemos un poco más, pero sigue estando muy complicada la situación. ¿Sí? El Standard & Poor's ha cerrado muy feo, está por cerrar muy fea la semana. Igualmente faltan un par de días hasta el domingo. Perdón, hasta el domingo. Me estoy equivocando en este caso con cripto. Me mezclé con cripto. En este caso la semana cerró muy fea, ¿sí? Porque ya la semana cierra ahora viernes en el Standard & Poor's. Por lo tanto, tenemos que ver en cripto qué es lo que pasa. Pero podemos tener tranquilamente un fin de semana bastante sangriento y que el precio continúe bajando. En los próximos días vamos a estar analizando un poquito más a corto plazo, ya que no quiero que sea tan largo el video, ya son casi 15 minutos hablando. Así que vamos a estar analizando más en profundidad los gráficos de 4 horas, de una hora, gráficos diarios, un poco más a corto plazo. Y a su vez quiero que nos dejen en los comentarios monedas, y o mejor que en los comentarios que se unan a nuestra comunidad de Discord, que la tenemos en la descripción, una comunidad muy interesante en la cual vamos a estar hablando un montón de cosas y le vamos a estar compartiendo un montonazo de valor. Hay cursos gratis de trading, hay un montón de mentorías, hay un montón de tutoriales, hay un montonazo de cosas que le van a servir para eso. Así que los esperamos, está todo en la descripción
pueden ir, sumarse y los esperamos ahí. Y si comentan ahí, dicen, vengo por el video, quiero que analicen tal moneda, ¿sí? O nos piden que analicemos tal moneda, lo más probable es que en la brevedad, en los próximos días, lo vamos a estar analizando para que ustedes puedan tener un análisis o un punto de vista diferente. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.